Bienvenido, somos Sistema de Bibliotecas UCSC. En esta ocasión presentamos un encuentro con normas APA en su séptima versión. Muy buenos días, esperando se encuentren muy bien. En nombre de nuestro sistema de bibliotecas de la UCSC, agradecemos su asistencia y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de cita con la integridad académica. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de dejar con ustedes a nuestra profesional bibliotecóloga, referencista y magíster en Pedagogía para la Educación Superior, la señorita Daniela Sáez, quien en esta sesión nos va a realizar una presentación sobre las normas APA en su séptima edición. Bueno, antes de dar inicio a esta presentación, por favor les solicitamos mantener sus micrófonos apagados y posteriormente podrán realizar sus consultas a través del chat, las cuales responderemos a medida que vaya avanzando la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia y bueno, Daniela, ahora puedes comenzar. Hola, muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos por participar en nuestras primeras jornadas de integridad académica. Tal como mencionaron, hoy día vamos a hablar de las normas APA. Esta presentación en particular forma parte de lo que son los talleres de biblioteca que se entregan de forma voluntaria a la comunidad cada vez que se solicitan, con algunas modificaciones que tuvimos que realizar para complementar aún mejor el tema para esta oportunidad particular. Entonces, como bien mencionaron, mi nombre es Daniela Sáez, trabajo aquí como especialista bibliotecóloga referencista. En esta oportunidad, con un encuentro con las normas APA, veremos los aspectos más generales, veremos cómo trabajar estas normas APA, también cómo se desarrollan a lo largo de sus trabajos, sobre todo académicos. Forma parte dentro de la integridad académica, ya que es un medio, uno de los medios, para mantener lo que es el respeto de la autoría, para mantener lo que es estos valores al momento de trabajar con las ideas y los trabajos de otras personas. Por tanto, iniciamos hablando de qué son las normas APA, quiénes crearon las normas APA. En este caso, es la Sociedad Americana de Psicología quienes se encargaron de estandarizar un formato para citar y referenciar las bibliografías, además de el formato del texto en general. Esa fue la principal misión al momento de redactar estos manuales. Lo hicieron de tal modo, lo hicieron tan bien, que se masificó a tal grado de que muchas carreras, muchas universidades e instituciones decidieron adoptar estas normas para realizar sus propias citas y sus propias referencias, o extraer desde estas bases para diseñar sus propias referencias. Hay muchas formas, hay muchos medios para normalizar lo que es la citación y la referenciación. Vancouver, Chicago, APA es solo una de ellas y Biblioteca puede ayudarles a trabajar con cualquiera. Entonces, este conjunto de normas fue diseñado especialmente para regularizar los textos, para evitar el plagio, para dar crédito, proteger los derechos de autor, entre otros motivos también. A mí me gusta destacar tres, que los veremos en la siguiente diapo, pero me gusta también resaltar lo que es el origen de estas normas APA. El origen se remonta a estos años. La primera edición fue eh, finalmente publicada en 1952. La idea de mostrar esto es básicamente hacer comprender al público de que al final las normas siempre van a estar variando, siempre van a estar adaptándose a las diferentes épocas, a las diferentes necesidades. Si bien al inicio probablemente lo principal era, o la principal fuente de información eran los libros, y eso se necesitaba citar, con el paso del tiempo, después se tornó la principal fuente como los artículos. Después, con el auge de Internet, comenzaron a surgir otras nuevas bases, videos, páginas web, y todo eso se fue incorporando a las diferentes ediciones de APA para irse adaptando a las necesidades del público. La idea al final es conseguir que cada creación sea idealmente referenciada, sea lo mejor posible referenciada y se dé el crédito a estos autores, por los motivos que mencioné anteriormente, y estos son los que me gusta principalmente destacar. El primero es respetar la autoría. Toda persona que genera un nuevo conocimiento, que genera una nueva producción, un nuevo recurso, una nueva fuente de información, realizó un trabajo previo
que es extenso. Aquellos que realizan investigación sabrán que es un trabajo diario y constante que al final implica justamente este reconocimiento o se busca este reconocimiento de este trabajo y no hay nada peor que te roben la idea y la utilicen haciéndola pasar por propia. Por tanto, muchas personas, además de exigir eso, también hubieron quienes se dieron cuenta de que querían realizar esta referenciación. Ellos, hay personas, todos, yo siento que todos aquellos que trabajamos bajo la integridad académica, vamos a buscar siempre reconocer a este autor y por tanto de ahí surgen la idea de las normas APA, de ahí surge este respeto que se busca dentro de los valores como académicos, como profesionales, como quien usa una idea. Por otro lado, busca evitar el plagio, porque así como hay personas que buscamos respetar esta autoría, también hay personas que buscan robar estas ideas. El plagio justamente se define como apropiarse de la idea de otras personas, tomarlas como propias. Pero además hay otros derivados de plagio que son poco conocidos, pero que se han detectado y se han masificado y se ha buscado evitar a través de las normas bibliográficas, como son justamente el autoplagio. Muchas personas no conocen el autoplagio, pero sí, como mencionó ayer también Morela, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de participar en su charla de integridad académica, han habido casos donde autores se toman un trabajo suyos antiguos y los vuelven con algunas modificaciones a hacer pasar como conocimiento nuevo. Y eso dentro de la integridad académica es autoplagio. La citación de sí mismo también es importante, pese a que uno piense de que siendo sus propias ideas no debería, pero sí, al final la idea de estar generando conocimiento es que sea nuevo y que sea actualizado. Por otro lado, también me gusta mencionar el apoyar la citación de los autores. Muchos autores trabajan justamente para aumentar su citación por temas de reconocimiento, por temas de incentivo. Al realizar una buena citación de los autores, esto genera un aumento de sus números y también un aumento de su actividad académica, lo cual es relevante. Al final, el citar correctamente ayuda a los autores a trabajar en su vida académica. Por tanto, apoyar aquí a la citación de los autores realizando unas buenas citaciones es fundamental, ya que muchas personas buscan realizar estas citaciones y hay que tener cuidado al final con estos pequeños detalles que son al momento de citar correctamente el autor. El caso más común es, por ejemplo, el nombre de un autor, que muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos solamente se toma un apellido, entonces mi nombre es Daniela Sáez Alarcón y ellos pueden citarlo de tal manera que yo quede como Alarcón Daniela Sáez en lugar de Sáez Alarcón Daniela, y eso ya hace que yo pierda una cita y eso es un detalle que tenemos que cuidar como quienes trabajamos con conocimiento. Entre otros motivos, por supuesto, pero estos son los tres más relevantes que me gusta destacar. ¿Qué aspectos rigen estas normas? Porque muchos lo asocian directamente a las citas y las referencias, pero es mucho más lo que abarca justamente estas normativas. De hecho, tal como se ve aquí en las letras, es el formato en general del trabajo, además de las citas y las referencias. Alineación, sangría, esto es importante. Pero también regula la citación de diferentes tipos de documentos o fuentes de información. Esto es importante destacarlo. Tienen que considerar que hay una lista enorme de recursos que pueden ser citados, videos, páginas web, artículos, revistas, y cada uno de ellos tiene una forma de referenciación diferente. Por eso ahí es donde hay algunas confusiones. No hay una forma lineal de referenciar, hay formas de citar. Toda esa diferencia lo vamos a ver en este taller, porque muchas personas asocian cita con lo que va en el texto, cita con lo que va al final del título del trabajo, pero no es lo mismo. Aquí vamos a ver. Y como les digo, cada fuente de información, cada documento se cita de una forma diferente, o se referencia, mejor dicho, de una forma diferente porque cuentan elementos diferentes. Por tanto, esto es lo que tienen que considerar. Está el formato del texto, están las citas y están las referencias. Diferencia entre cada uno: formato es el texto, son los márgenes, la alineación, es cómo colocar las tablas y figuras. Cita es mencionar al autor,
dentro del texto, es lo que se trabaja dentro del texto en la redacción, y referencia es el listado que ustedes verán al final de un trabajo. Formato. Actualmente en la séptima edición tenemos este tipo de formato. Aquí se mencionan los márgenes, aquí se mencionan las sangrías, aquí se mencionan el interlineado, que en este caso es doble, se mencionan las fuentes o tipos de letras que se van a utilizar en los trabajos, por ejemplo, Cabrile 11, Arial 11, Times 12, cualquiera de ellos se solicita. También, por ejemplo, el alineamiento, que aquí no estoy muy de acuerdo con las normas APA, pero son normas APA, así que es para seguirlo. Toda la alineación es a la izquierda, sin justificación, o sea que el texto está como... pero es lo que pide APA. Ahora, este es el aspecto menos utilizado de las normas APA. Como ustedes se han fijado a lo largo de su vida académica, las revistas, sus profesores, su misma institución podría pedirles el formato de texto muy diferente a lo que está solicitando APA. Podrían pedirles justificado un interlineado de 1.5, un tipo de letra Arial 12 en lugar de Arial 11. Por tanto, la recomendación siempre es seguir lo que les va a pedir su institución, lo que les va a pedir su profesor o la revista que ustedes quieran publicar y que siga un formato APA. Si ellos les dicen formato APA y tienen otro tipo de formato para el texto, diferente al que mencionan aquí, es probable que al decir formato APA se refieran a su cita y su referencia solamente. Y ahí ustedes no irán contra la corriente, no les dirán, pero APA menciona esto, sino que seguirán su lógica, su orden, ya que al final son sus evaluadores, entonces es lo mejor en este caso. Pero es bueno que conozcan que APA tiene este tipo de formato, que si la institución les solicita APA y no les da algo diferente a esto, tienen que seguir estas normas, estas reglas, y así mantener esta estructura tipo APA al final. También cuentan con su propia estructura para tesis, que como les menciono, si su institución, su profesor tienen una visión diferente de cómo estructurar un texto, tendrán que seguir la del profesor y la institución. Pero aquí APA tiene su forma de hacerlo, su portada, su resumen, la forma en que estructuran su cuerpo y sus referencias, y al final las tablas y las figuras. Hablando de tablas y figuras, esta es la forma en la que se presenta una tabla en un texto APA. La tabla cuenta con el número de la tabla, que es el principal. Esto es lo que al final aparecería también en su tabla de contenidos, que por cierto es otro taller que se dictará el jueves, herramientas en Word. Cómo hacer una tabla de contenidos: se presenta el número de la tabla y su título va en letras cursivas. La tabla cuenta con sus líneas verticales, sí, las horizontales, y también con una nota al final. La nota puede ser de información relevante que contextualice la tabla, o también una referenciación a la información de la tabla. Si utilizan datos externos, es importante también citarlos al momento de hacer sus tablas. Entonces, eso puede ir en la sección de notas. Pero al final, esta estructura es lo que ustedes encontrarían al momento de trabajar con el formato APA y al momento de realizar una tabla. Entonces, ¿qué ocurre también con el espaciado y con el número de la letra o la letra que se utilice? Aquí hay una libertad, una cierta libertad. Para que las tablas no se vean muy extensas con un interlineado doble, se permite utilizar simple o 1.5 dependiendo de la necesidad del autor. Entonces, APA permite eso en la tabla, dentro de la tabla. Afuera, un doble. También la letra tiene que condecir con el texto, o sea que si están utilizando Arial 11 dentro de la tabla; si están utilizando Times 12 dentro de la tabla. En caso de las figuras, misma situación. Título, figura, título de la figura al final en letra cursiva, nota, referenciando si es que es una imagen. Se le considera figura a todo lo que no sea tabla, o sea, gráficos, imágenes, fotos, todo aquello que se trabaje dentro del texto que no sea una tabla es una figura, y tiene que ir también en su índice de figuras, tiene que ir con este formato y tiene que ir referenciado si la foto no es de ustedes, si es de ustedes elaboración propia, tiene que llevarlo en la nota. Eso en cuanto al formato. Ahora pasemos a lo que son las citas. Cita es lo que aparece dentro del texto, dentro del cuerpo. Tiene
diferentes formas aquí de trabajar una cita. Ustedes probablemente se han encontrado con las citas textuales o el parafraseo, hay otra que es la cita de cita, y todo ello tiene su propia forma de estructurarse dentro del texto según la séptima edición. Esto es, principalmente. Está la cita entre paréntesis, está la cita de forma narrativa, y aquí aprovechamos también de mostrarlo cómo se vería esta misma cita en la referencia al final del texto. Esto es lo que es una referencia. Y estos dos son citas. Pero también hay otras condiciones. Como también en las referencias hay otras condiciones, lo vamos a ver ahora. Al momento de citar es muy importante tener algunas consideraciones, por ejemplo, que citen solo aquello que hayan leído, que hayan sí revisado previamente, asegurarse de que los nombres y las fechas estén bien puestos en el texto para que también estén bien puestos en la referencia, y fuentes que no puedan ser después recuperables, que puedan pasar por procesos de transformación o edición, también es importante considerarlo al momento de trabajar, porque después lo importante de citar en el texto es que muchas veces se puede revisar en la referencia y se tenga que llegar al mismo documento exactamente como ustedes lo citaron. Hablando de citas, destacamos tres tipos: la textual o directa, el parafraseo o indirecta y la cita de cita. A grandes rasgos, la textual es el copia y pega, el más conocido. El parafraseo es tomar una idea que sabes que no es tuya, pero explicarla con tus propias palabras porque sientes que tu explicación podría ser mejor o de mayor aporte, pero sabes que no es tu idea. Y la cita de cita, que es un recurso de último momento cuando no logras llegar a un texto original. Vamos a verlo, no se preocupe. Entonces, la cita textual también tiene una subdivisión, que es cuando ocurre menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Lo vamos a revisar, pero es importante que tengan eso en consideración. No es lo mismo citar cuando hay menos de 40 palabras que cuando hay más de 40 palabras. Por tanto, ya les mencioné, cita textual o directa, copia y pega. Ustedes ven un texto, les gusta lo que aparece en ese texto, les gusta con exactamente las mismas palabras que aparecen ahí, ustedes copian y pegan en su trabajo y ahí hay que citar. ¿Cómo se citan? Cuando hay menos de 40 palabras, se tiene que agregar comillas, sí o sí. Es fácil saber esto, ya que el mismo Word tiene el contador de palabras. Entonces, cuentan sus palabras, revisan, se aseguran de que exactamente tiene menos de 40 palabras, la dejan entre sus comillas y se agrega lo que es el autor, el año de esta publicación y la página, en este caso. ¿Por qué la página? Porque cita textual. La idea es que la persona que está leyendo su trabajo vea el nombre del autor, vea el año y vea la página y pueda ir a sus referencias al final del texto, encontrar a este autor, abrir esa publicación o ese trabajo de este autor y al momento de abrir ese trabajo e ir a la página 32, encontrar la cita que ustedes copiaron y pegaron textualmente. Esa es al final la idea de una cita textual, que es diferente del parafraseo. De igual modo, bueno, aquí se ve, se puede colocar entre paréntesis o fuera de los paréntesis. Esto depende al final si queremos destacar al autor o queremos destacar la cita como tal. Si queremos destacar la cita como tal, el autor va hacia el final. Si queremos destacar al autor, el autor se menciona antes de la cita y se menciona fuera del parafraseo. Eso también es importante. Ahí también va directamente asociado a la redacción que ustedes están trabajando al momento de citar. Entonces, fácil textual entre comillas, cita textual siempre irá autor, año y página, a menos que hayan condiciones especiales como páginas web, como videos, lo vamos a ver. Entonces, recomendaciones, aquí, más de 40 palabras. Cuando hay más de 40 palabras, se coloca una estructura que se llama en bloque. La estructura en bloque significa que está separado del texto en general que se está redactando. Comienza con una interlineada, una sangría de 1.27 centímetros desde el margen izquierdo, mismo interlineado, o sea, doble, y así. Se vería algo como esto. Cuando son más de 40 palabras,
estructura en bloque, se menciona el autor, se menciona su año, afirma que, en este caso cuando está fuera del paréntesis, y se coloca la cita textual copiada y pegada, más de 40 palabras, en bloque, con este interlineado de 1.27, número de página, espacio, y se sigue trabajando, o salto, y se sigue escribiendo el texto. Como pueden ver, se ve así en este bloque dentro de un texto. A diferencia de la de menos de 40, que está entre paréntesis, pero está dentro de la línea del texto. ¿Por qué ocurre esto? Es normal. Uno sigue las reglas. Otro ejemplo, pero esta vez con la cita al final, entre paréntesis. Misma situación. Apellido, año, número de página, porque estamos hablando de cita textual. Datos al final de la cita. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, ven un video? Aquí ya no se puede colocar el número de página, pero se colocan los minutos. Ocurrirá que en situaciones ustedes podrían estar escuchando un seminario o una charla que dure 1, 2 horas. Hay algunas que duran todo el día, que graban el video y lo suben a YouTube. La idea es que la persona que quiera revisar esta cita textual no tenga que verse todo el video, sino que pueda encontrar exactamente el momento en el que mencionaron esta cita. Y por tanto, aparece de este modo. Por otro lado está el parafraseo o la cita indirecta, que es cuando ustedes leen un texto, les gusta una idea o resumen la idea del autor y deciden explicarlo que el autor mencionó en sus propias palabras dentro de su propio texto. Aquí no se coloca el número de página, a diferencia de anteriormente que aparecía el número de página o el video. Aquí se coloca apellido y año. ¿Por qué ocurre esto? Porque ustedes podrían parafrasear un artículo completo, hacer un resumen de un artículo completo, o podrían parafrasear 2 textos juntos y desarrollar una idea a partir de los 2 textos. Sabemos que la idea no es nuestra, sabemos que la estamos explicando con otras palabras y por tanto se tiene que citar. Pero al mismo tiempo no es una cita textual que deba ir exactamente como va en el texto y por tanto puede ser englobado mucho más que una sola página. Entonces no se exige el número de páginas. Esa es la diferencia entre una cita textual y un parafraseo. Y por último tenemos lo que es la cita de citas. La cita de citas ocurre cuando no se puede cumplir con la recomendación principal de siempre ir a la fuente original. Siempre se tiene que citar la fuente original, excepto en los casos muy puntuales donde no logras encontrar la fuente original. Y eso ocurre porque justamente la persona que realizó la cita referenció en su texto, pero por a veces motivo ese texto es muy antiguo o el link que ingresó ya no está corriendo o se hizo alguna modificación de ese link. Ocurre muchísimo. ¿Qué ocurre en la cita de citas? Yo estoy leyendo un texto y me encantó una cita que aparecía en ese texto o me encantó un párrafo que aparecía en ese texto y yo lo quiero citar, pero justo ese párrafo no es del autor al que estoy leyendo. Yo, Daniela Sáez, hice un artículo, ustedes lo están leyendo, pero yo cité a Uribe y a ustedes les gustó la cita de Uribe. Entonces ustedes, como les gustó la cita de Uribe, se fueron a la referencia, buscaron dónde estaba Uribe, entraron al enlace o buscaron el libro o la revista donde decía este Uribe, pero no lograron encontrar. En casos comunes, cuando lo logran encontrar, ustedes citan a Uribe desde su fuente original, no a mí, porque no era mi idea, era la idea de Uribe. Pero si ya no lo logran encontrar, les tocará decir Uribe en el año que corresponde, pero citado en Daniela Sáez. Sabemos que la idea es de Uribe, no de Daniela, pero como no logré encontrar el texto original, fue citado desde Daniela Sáez, colocan a Daniela Sáez en su referencia, y así la persona puede irse al texto de Daniela Sáez y ver la cita textual de Uribe. He ahí la diferencia. Y esto puede ocurrirles en muchos casos. Repito, la idea siempre es que ustedes se vayan a la fuente original. Pero si ustedes no lo consiguen llegar a la fuente original, recurren a lo que es la cita de Andrés, si puede silenciarse, por favor. Gracias. Daniela, Eso ocurre, ¿sí? el profesor Christian Schmitz tiene levantada la mano.
para realizar una consulta. Oh, ok. Hola, profe. Hola Daniela. Eh, ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Eh, en APA hay un estándar que me molesta mucho y que uno cita a los autores solamente con el apellido. Y cuando el apellido es muy común, se generan tremendas confusiones y resulta que ni siquiera en el listado bibliográfico, al final del artículo, muchas veces aparece solamente la inicial del nombre. Entonces, no sé, y aquí en todos los ejemplos que tú mencionas aparece siempre este mismo problema que a mí me parece tremendamente poco práctico y no sé si se ha abordado esta problemática o si hay esperanzas de cambio. Bueno, la situación del apellido ha generado muchos problemas en diferentes partes, no Sí, solamente al momento de citar, ha ocurrido también en bases de datos, en revistas, no sé si a alguno de los presentes le ha pasado que le ha tocado encontrarse con que tienen un perfil, por ejemplo, en Scopus, que se les genera automáticamente al momento de publicar en una revista de Scopus, se les genera un perfil con su primer apellido y después se les genera un perfil con sus dos apellidos porque la revista los publicó una con su apellido, con un solo apellido y otra con sus dos apellidos y les separaron las publicaciones en dos perfiles. Ocurre muchísimo. De hecho, esa es la principal idea de normalizar esto, es que justamente aparezca, se trate de disminuir lo más posible esa brecha que ocurre con los apellidos. Lo cierto es que aunque se agregue el nombre, hay, por ejemplo, si es Daniela Sáez Alarcón, podría haber muchas Daniela Sáez Alarcón. Podría haber muchas Daniela Sáez. Podría haber muchas Daniela Alarcón, que también podría ocurrir que mi perfil se cambie o lo hagan mal, o lo publiquen mal en una revista y me coloquen Daniela Sáez Alarcón. Se ha buscado prevenir eso, por ejemplo, con el uso del guión. Los autores buscan utilizar el guión entre sus dos apellidos porque Sáez-Daniela, digo Sáez-Alarcón, coma Daniela, ya estandariza mucho más mi nombre y eso se tendría que ir en la cita. Claro, en APA sería Sáez-Alarcón, coma D. sí. Entonces, esa al final es la idea de las normas, intentar disminuir lo más posible esa brecha de lo que ocurre con los apellidos, lo que ocurre con los nombres al final, dentro de los textos, dentro de las referencias y dentro de los trabajos. Costará, porque como le mencionaba, muchas revistas no utilizan APA, muchas revistas utilizan Vancouver, utilizan Chicago, entonces al final todo ahí va a ir dependiendo de la revista. Las normas buscan esto, estandarizar. Será complicado, pero se sigue trabajando en eso. Y la idea también, y aprovecho aquí de mencionar a los gestores bibliográficos, la ayuda de los gestores bibliográficos es si, por ejemplo, ustedes trabajan solo en APA séptima edición, pero quieren publicar en una revista que trabaja con Vancouver, los gestores pueden hacer esa transformación de manera más fácil. Entonces, de ese modo, la referencia se trabaja bien. La idea de estos talleres al final es entregarle todas las herramientas para que se trabaje bien la citación. Y como mencionamos, las normas APA van a estar siempre en constante modificación para buscar justamente esto de que se minimicen estos problemas. Tal vez lleguemos en algún momento donde ocupemos el nombre. Tal vez lleguemos a un momento en el que en lugar de los nombres se utilicen un número identificador. El furor, sí. O así, vayan adaptándose conforme a cómo se considere mejor este trabajo. Lo importante aquí es que hasta el momento tenemos normas y nos están ayudando, por suerte, siempre va a haber problemas tal vez, pero estos son los medios. Entonces, sí, hay que utilizar el apellido. También hay que mencionar, por ejemplo, aprovechando aquí el ejemplo de Yaupas et al., que ahora se está trabajando harto con el ENAD, y hay una diferencia, por ejemplo, en la sexta edición con la séptima edición, que en la sexta, la primera mención que se hacía, por ejemplo, a un trabajo donde habían más de 3 autores,
tenía que hacer mencionando a todos los autores y después ya en siguientes citaciones se mencionaba el et al. Eso cambió en la séptima, ahora desde el inicio se menciona et al, si es que hay más de 3 autores, y esto ocurrió principalmente porque se encontraron con artículos donde habían hasta 20 o 30 autores que no había texto que aguantara que colocaras a todos los autores. Y así es como se va adaptando las normas APA para que se trabajen bien, para que se vayan adaptando a lo mejor. Una pena para todos los autores que quisieran estar mencionados en el texto, pero se mencionarán en las referencias. Entonces, continuando con esto y en asociación a lo que le acabo de mencionar, citación de autores dentro del texto cuando hay uno solo, 2 autores o 3 o más autores. Se usa el i o en este caso omega, si no me equivoco, pero este símbolo para trabajar con los autores dentro del texto. Esto es dentro del texto, no referencia. Ya vimos que hay una diferencia. En la referencia se tienen que mencionar a todos los autores, salvo si hay más de 20. Creo que ahí se empiezan a utilizar puntos suspensivos. Pero tiene que seguir esta estructura al final. Et al es cuando hay 3 o más autores. Ese es el uso del et al. Y como vieron, sigue estando el año, sigue estando el número de páginas si es cita textual, pero así se tiene que escribir los autores. Ahora, pregunta clásica. ¿Qué ocurre si no encuentro el año en la fuente de información que estoy trabajando? Se ha modificado varias bases de datos, varias páginas web, varios videos, han estado trabajando con la idea de colocar siempre el año, ya que es también un criterio de evaluación importante al momento de trabajar con fuentes de información. La actualidad de la información se ha vuelto completamente relevante. Hay carreras como medicina, como educación, donde se produce tal cantidad de información que se determinó que más allá de 5 años ya no es actualizada. Entonces, hay que tener en consideración que la fuente de información que ustedes trabajen tengan su año para saber que está lo más actualizada posible. Pero también hay otras carreras que ya no son tanto, que ya no se actualizan tanto al momento de trabajar. Se pide un total de 10 años de actualidad para trabajar, pero sigue siendo un requerimiento al momento de trabajar con información que sea actualizada y por tanto la mayoría de los trabajos buscan ahora tener su fecha. Pero ustedes se encontrarán con documentos o trabajos que no tendrán su fecha y en cuyo caso APA te permite utilizar la abreviatura sin fecha S.F. Así, exactamente así. Me he topado con algunos que no tienen el punto. Es la idea de estandarizar, así que ocupen ocupen las fuentes de letras, ocupen las puntuaciones, las comas cuando corresponden para que la citación se vea bien y estandarizada. También cuando ustedes tienen la sospecha de que o saben que esta publicación fue realizada en ciertas décadas, años o siglos que podrían ser, ahí se ocupa la C para abreviar ahí el cerca de tal año, cerca de tal época, se publicó este film. No tengo el año exacto, pero le tengo más o menos el periodo de tiempo. También funciona. La idea es justamente eliminar esa brecha para ver qué tan actualizado está su trabajo. Otras abreviaturas más que se utilizan. Me gusta aquí la abreviatura del, por ejemplo, tomarlo como, valga la redundancia, ejemplo, porque hay algunas personas que colocan por eje, hay algunas personas que colocan PE o EP para decir, por ejemplo, APA te pide una P punto eje punto EJ, perdón, EJ. Punto. Y así con las diferentes abreviaturas. También es algo que considera APA. Y aquí ahora nos vamos a lo que son las referencias bibliográficas. Esto también es tal vez el trabajo más largo que ustedes realizan al momento de referencial, es hacer esta lista. Como vimos en las citas, tal vez tienen sus diferencias entre cita textual, cita parafraseo o cuando es cita de cita, pero en sí la mayoría te piden la misma información. Los nombres, los apellidos de los autores, solo los apellidos sin la primera inicial de su nombre, solo los apellidos con el año, con la página, dependiendo si es textual o parafraseo. Eso solicita la cita. En cambio, las listas de referencias son más estructuradas. La idea es que quienes estén leyendo este trabajo o quienes estén revisando este trabajo puedan llegar a la fuente de información, ya sea por interés, ya sea para comprobar, ya sea porque
les llamó la atención el texto o quieren reutilizar los textos que ustedes utilizaron, la lista de referencia tiene que tener aquellos elementos que permitan la recuperación de ese texto que ustedes utilizaron originalmente y que la otra persona tal vez quiera mirar. Entonces, se considera como esta lista que va al final de un texto. Busca identificar y recuperar las fuentes y va a depender del tipo de fuente de información que ustedes estén trabajando. Como mencioné en principio, no es lo mismo citar una página web que un video, que un libro, que una revista, que un artículo. No es lo mismo citar una enciclopedia que un diccionario. Entonces, cada elemento tiene que ser diferente porque se recupera de forma diferente. Y aquí es donde nos vamos a las referencias. Los elementos básicos que toda referencia va a tener, sea página web, sea libro, sea lo que sea, van a ser los autores, por obvia razón, ya sean autores originales o autores corporativos, nos van a pedir. Un autor corporativo es, por ejemplo, una institución. Por ejemplo, una obra sacada por el Ministerio de Educación es del Ministerio de Educación, independiente si lo redactó Juanito Pérez. Como miembro del Ministerio de Educación, el autor corporativo es el Ministerio de Educación, o una empresa, o una organización, ahí va a depender. Pero son autores corporativos y se tienen que referenciar. El año también es importante. Ya sabemos las abreviaturas en caso de que no haya año, pero la idea es siempre rastrear el año en que se publicó esto, por temas de actualidad, mi trabajo está actualizado, y por temas también de criterio de evaluación. Sí, estoy actualizado. Y el título, básicos. Las tres tienen que tener estos tres elementos. Ya después lo complementario va a depender de la fuente de información. Por ejemplo, los artículos tienen DOI, que es un identificador único. Es como un root. Dos artículos no van a tener el mismo DOI. Entonces, el DOI funciona para que las personas puedan llegar al artículo mucho más fácil y por tanto su referencia va a tener un DOI. Pero los libros no tienen DOI. Los libros tienen ISBN, por ejemplo. Números de páginas, para saber entre qué página y qué página están las cosas. Por ejemplo, si están trabajando con un capítulo de libro, la persona que quiera ver la referencia no se va a leer todo el libro, va a buscar el libro, el capítulo exacto donde ustedes citaron. Por ejemplo, en este caso, recurso, ocurre mucho cuando ustedes citan tesis, no es lo mismo citar una tesis doctoral que una tesis de pregrado, entonces norma APA pide que entre corchetes aparezca que ustedes están citando una tesis de magíster. Pero eso en caso de tesis. Editorial, porque una persona podría estar viendo un libro que su editorial es una, mientras que el autor utilizó otra editorial, y ya eso cambia mucho, cambia las páginas, cambia el tipo de letra, cambia. Entonces, si el autor utilizó la cita que estaba en la página 63 y ustedes tienen otra edición, que la misma cita está en la página 83, aunque ustedes vayan a la 63, no van a encontrar la cita que ustedes querían encontrar. Por eso también es importante. Ahí depende de los elementos que se necesiten para encontrar la cita o para encontrar el texto. Importante mencionarlo, la referencia también va en doble espaciado. Se menciona referencia bibliográfica en muchos casos. En lugar de bibliografía o linkografía, eso ya no se utiliza, es referencia. Solo se incluyen las fuentes que ustedes han utilizado en el texto y fueron citadas en el texto. Si ustedes leyeron un libro y les ayudó a entender el contexto, si ustedes no lo citaron dentro del texto, ya sea por parafraseo, ya sea por cita textual o ya sea por cita de cita, no se menciona en nuestra referencia. Siempre es importante dar crédito al autor. Entonces, utilizaron un libro, aunque sea para sacar una idea, se sacaron una idea de este libro y tienen que citar el libro y tienen que referenciar. Aquí también se utiliza una sangría, pero es especial. Se le llama sangría francesa. La sangría francesa se consigue marcando toda su referencia y en párrafo, y lo vamos a ver en el taller del jueves, y ahí se agrega la sangría francesa y se deja este espacio. Este es el espacio de sangría francesa. Se inicia desde el inicio del documento, pero ya en el segundo espacio hay una sangría de 1.20, ¿sí? También si no me equivoco. Ahí vamos a ver. Entonces, también,
20 autores, punto suspensivo y título. Entonces aquí vamos a ver unos cuantos casos, unos cuantos ejemplos de cómo va la referencia al final del texto. Por ejemplo, cuando se referencian páginas y sitios web, se pide el autor, se pide la fecha, se pide el título y se pide el URL o todo, dependiendo de. Daniela, ¿Sí? disculpa, a propósito que estás hablando de referencia de páginas y sitios web, hay una pregunta de AJ. Hace poco hice un trabajo y la info la obtuve de la página de una empresa, pero en la info no aparecía ni el nombre de quien hizo la información ni la fecha. ¿Qué hago en este caso? Bueno, siendo la página web de una empresa, es muy probable que se considere como el autor corporativo. Por tanto, el autor sería el nombre de esa empresa. Ya ahí tienes una parte lista. Si no hay fecha, que es lo que más ocurre en las páginas web, no, a mí me gustaría que todos colocaran ahí actualizado en tal fecha, no lo hacen, en cuyo caso se debería colocar la abreviatura sin fecha. Y ahí el título y ahí el URL. Antes, en la sexta edición, se pedía aquí porque seguramente se encontrarán en algunos trabajos citando una página web que antes se colocaba el recuperado de o recuperado en, y también se colocaba la fecha en la que ustedes sacaron esa información. Ya eso no se está pidiendo en las normas. Se coloca simplemente el URL así, copy paste. Entonces, sí, al momento de trabajar con páginas web, si es de una empresa, de una organización, autor corporativo, si no tiene fecha, se colocará la abreviatura de sin fecha. La idea es siempre encontrar la fecha, pero ya cuando no la colocó la misma institución, se aprovecha la abreviatura. Más ejemplos, esta tiene un autor corporativo, es una organización, las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se trabajó con ellos. Aquí la fecha va con la recuperación, cuando se publicó. El título y el URL. Página sin fecha, aquí están las dos respuestas. S.F. Mencionar que después del nombre siempre va un punto, que después de la fecha, entre paréntesis, va un punto, después del título va un punto y el URL. La puntuación también es importante. La idea de la normalización es que se vea un estándar, una uniformidad al momento de hacer sus trabajos. ¿Es harto trabajo? Sí lo es. Por eso están cordialmente invitados, incluso si me pueden colocar el link para que se inscriban al taller de gestor bibliográfico, porque el gestor bibliográfico le ayudará a facilitar toda esta empresa que ustedes tendrían que hacer. Normalmente, la gente cree que es la primera estructura de una referencia es nombre, fecha, nombre de autor, fecha, título y otra información. Pero como pueden ver, cada fuente de información tiene su propia información que se necesita para recuperar este elemento. Y hacerlo uno por uno es trabajo. Los gestores les van a facilitar esto. Aprovechen la inscripción. ¿Qué tenemos más? Libros. Libro se referencia diferente de un capítulo de libro. Ya con eso también ustedes pueden entender el trabajo que hay detrás. Revista se referencia también diferente de un artículo de revista. Entonces también hay que considerarlo. Por eso es importante que ustedes sepan que no es necesario que ustedes se aprendan de memoria todo esto. Esto es un referente que nosotros le estamos mencionando. Todo esto es para que ustedes entiendan que hay diferencia entre una cita textual de un parafraseo, que hay diferencia entre una cita textual con más de 40 palabras que con menos. Ustedes tienen que entender y comprender eso, para que después cuando les surja la situación al momento que ustedes estén redactando, sepan, ¿verdad? Que con más de 40 palabras es diferente. ¿Cómo es que era? Y se vayan a las herramientas que están disponibles para ustedes, que yo también les voy a mostrar aquí algunas, para que recuerden ya cómo se hacía y lo hagan. De ahí viene la palabra manual. Son manuales que ustedes tienen que revisar cuando necesitan aplicar. Y los manuales van cambiando, así que aunque se lo aprendan de memoria, si el manual decide en la siguiente edición hacerlo diferente, ustedes tendrán que reaprenderlo todo de memoria. No es necesario. Aplíquenlo, recuerden que hay diferencia entre cada cosa
y con eso ya pueden ir a buscar cómo se hacen esas cosas y aplicar. Libro nos pide un autor o editor, nos pide esta fecha, nos pide el título, elementos básicos, y nos puede la editorial, primera editorial, segunda editorial, primera edición, segunda edición, y nos pide la fuente si es que hubiera. Si es que hubiera un URL, se pide. Los libros es muy poco probable o muy difícil que ustedes lo encuentren en acceso abierto, pero si lo están, URL. Entonces, versión impresa nos pide aquí su información. ¿Cuál es su editorial? Sus autores, su año, su título. Con crédito al autor, aquí va el editor. Se utiliza esta abreviatura, EDS, título y editorial. Crédito al traductor va después del título. Como pueden ver, editores van acá, traductores van al final del título, antes de la editorial. Pequeños detalles que ustedes no tienen que aprenderse de memoria, pero tienen que considerar. Cuando son compilaciones, cuando son audiolibros. También se trabaja así. Y aquí es lo que yo les mencionaba, cuando se tiene que destacar que hay un recurso diferente, se destaca entre corchetes. En este caso es audiolibro. Leyes también ocurre, cómo citamos las leyes, cómo las referenciamos, de este modo. Número y año de la ley, el asunto, o sea, el título, fecha de promulgación y el número en el diario oficial. Aquí no se confunden, que yo me confundía en colocar el número de la Biblioteca del Congreso Nacional. La fuente original es el diario oficial. Publicaciones periódicas, o sea, artículos, notas, lo que ustedes trabajen, cartas al editor, viene el autor, viene la fecha, viene el título mismo. Fuente, revista, y viene en cursiva. El título de la revista va en cursiva. Y el DOI o URL. Hay revistas que no están trabajando con DOI todavía, entonces URL. Con más de 20 autores, los que yo les mencionaba, llega un minuto en que tendrán que usar puntos suspensivos. Aquí va también el volumen, va también el número del volumen, va también las páginas. La idea es que la persona pueda llegar al exacto artículo dentro de una revista que podría tener 10, 20 o 30 artículos en un solo volumen. Entonces, tesis también, otro ejemplo muy bueno, tenemos un repositorio de tesis, tenemos un repositorio institucional con las tesis de doctorado en nuestra institución, entonces si quieren utilizar tesis, pueden hacerlo súper bien. La información que tiene que tener esto, el autor, fecha y título, clásico, entre corchetes, colocar qué tipo de tesis es y el nombre de la institución y el repositorio del cual lo obtuvieron. Aquí sería, por ejemplo, tesis de doctorado, por ejemplo, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en el repositorio institucional UCSC y colocan el URL. Material audiovisual, dícese de videos, películas, videos en YouTube que se están utilizando mucho. La pandemia sacó a relucir mucho la necesidad de citar videos, citar datos de investigación, entonces APA se adaptó a eso, pide el director, productor de esto, o en este caso el canal de YouTube, el autor de YouTube, la fecha en la que fue publicado, el título de ese video y, por ejemplo, si es YouTube, otra compañía y el URL también. Estamos viendo aquí varios recursos electrónicos, lo que se está utilizando ahora y es lo que se adaptó al pasar del 2020 al 2021. Esos fueron los años en que se trabajó el manual de la séptima edición. Entonces se adelantaron muchísimo a todo y empezaron a incluir muchos recursos digitales. ¿Cómo citar estos recursos digitales? Cuando hay información faltante, también es importante. Cuando no hay autor, cuando no hay fecha, cuando no hay título, tienen su abreviatura. La más común es sin fecha, porque como sabemos, las normas son para referenciar a los autores, son para respetar la autoría, así que el autor
tiene que estar presente. Es muy raro encontrar uno sin el autor. Pero si no, se comienza de inmediato con el título y la fecha va después del título, por ejemplo. Y así. Como les digo, esto no es necesario aprendérselo a memoria, no es necesario, al final está disponible para ustedes en las diferentes herramientas. Importante, ya les mencioné, van a tener guías, van a tener ayudas, al final el manual es lo más importante para trabajar. Nosotros en biblioteca tenemos un ejemplar del manual de APA, séptima edición, está en inglés y está ahí, si alguno quiere revisar. Son muchas páginas, así que realmente no, les digo, no se lo aprendan de memoria, aprovechemos las herramientas. Herramientas como las siguientes. Para aquellos que les interese, por ejemplo, solicitar este taller, es el taller de normas APA, de referencia bibliográfica, ustedes lo pueden solicitar a través de biblioteca, nosotros vamos a cursos, hacemos asesorías personalizadas, hacemos de grupo, nos adaptamos a sus necesidades, si quieren que sea presencial o online, aprovechen de solicitarlos porque al final todos necesitaremos citar, ya sea en trabajo académico, ya sea en la tesis final, ya sea en proyecto de intervención, van a necesitar citar y si los piden APA, Vancouver o lo que sea, nosotros nos adaptamos a eso. Entonces, herramientas para ustedes. Ayer se mencionó en la charla de Morela de integridad académica estas guías que son de la PUC. De hecho, voy a aprovechar de agregarla de inmediato al chat para quienes quieran verlo. Perdón, todos ahí está. Esta es una herramienta bastante completa. Ayuda aquí a que ustedes puedan ver cómo citar en el texto, textual o parafraseo, casos específicos de la cita. Lo importante de esto es que al final se encargan de ver cada caso particular o los casos más comunes, más particulares, sitio web, patentes, cómo se citan en los textos. Cita textual, aquí vemos la misma diferenciación, más de 40 palabras, menos de 40 palabras, audiovisual, obras clásicas, obras de religión, sitio web, se utiliza. Y las referencias, tal como les mencioné, divididas también según fuente de información. Aquí algunas que yo, por ejemplo, no tomé, como redes sociales, ahora se pueden citar redes sociales. Datos de investigación se pueden citar en la fuente de información con la que ustedes trabajen y les pueda servir en su trabajo, las tienen que citar. Es obligación. Si no es de ustedes la idea, van a estar cometiendo plagios si no se citan. Entonces, están viendo un video, colocan en Google cómo citar video y lo citan, porque tienen que hacer. Libro, legislación, lo que ustedes tengan que citar. Y también lo curioso de esto, por ejemplo, es un libro, te lo explican hasta con el punto. No incorpora punto final después de la URL, pero aquí sí, un punto final, una coma, letra cursiva, entre paréntesis, entre corchetes, te lo explican todo, con pera y manzana básicamente. Pero también sí hay otro más, porque por ejemplo, algo que les falta a esta guía es cómo se citan los gráficos y cómo se citan las tablas, cómo se presentan en un texto, y eso lo pueden ver, por ejemplo, en este blog. También me gusta aquí. Daniela, ¿Sí? nosotros estamos viendo todavía la PPT, no estamos viendo tu... Parece ¿En que estás serio? explicando el sitio web. Sí. Qué extraño. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Fíjense. Ya. Este era el sitio que yo les estaba mostrando antes, de la PUC. Muchas gracias. Aquí tienen justamente cita en textos, tienen las referencias con las diferentes fuentes de información, tienen los diferentes casos como libro, capítulo de libro, y tienen toda la explicación con los puntos, con los corchetes, eh, con las cursivas, con todo, con los paréntesis. ¿Cómo se va haciendo cada uno? Obra de referencia, sin autor, literatura gris, legislación, lo que ustedes necesiten, lo pueden encontrar aquí. Si hay algo que no se encuentra aquí, se puede buscar. Al final se han inventado muchísimas herramientas, muchísimos recursos que les ayudarán a ustedes a saber cómo citar. Lo importante de este taller es esa noción que ustedes ahora tienen de que hay una forma de citar en texto que son diferentes, parafraseo de la cita textual es diferente, cita textual con más de 40 palabras, con menos de 40 palabras es diferente. Entonces, ¿cómo es? Pueden entrar a estos recursos para apoyarse. No aprenderlo de memoria, no es necesario, pero pueden entrar para apoyarse.
Ahora saben que las referencias es lo que va al final del texto, si alguien les menciona sobre referencias, es lo que va al final del texto, y que va a depender de la fuente de información que ustedes estén trabajando. Entonces tienen que buscar la fuente de información y referenciar según cómo se solicita ahí. Y este otro recurso es un blog de Carlos Sánchez. Esto me gustaría que estuviera en todas las páginas cuando fue publicado y cuando fue actualizado, para que ustedes tengan la fecha en las páginas web. Él las tiene porque sabe que es importante. Y aquí, por ejemplo, les muestra cómo se estructura un trabajo con la definición de cada estructura según esta fuente, cómo se presentan las tablas y las figuras. De aquí yo saqué el ejemplo. Entonces, misma situación. Ahora ustedes saben que las tablas y las figuras van de cierta forma. ¿Cómo es que era? Nos podemos ir a este recurso y revisar. Citas, textual, parafraseo, cita con más de un autor, referencias, componentes, cuáles son los componentes y también los ejemplos y misma situación. Va a depender del recurso. Como se dan cuenta aquí ahora sale cómo citar Twitter, cómo citar Instagram, redes sociales, periódicos, página web. La fuente que ustedes necesiten citar. No se recomienda mucho utilizar redes sociales por obvias razones, pero por ejemplo, si un autor importante en su área publica un Twitter con alguna información que ustedes consideren relevante, ahora saben que se puede citar. Pero tienen que considerar esos aspectos que usualmente se tienen que evaluar al momento de citar los criterios de evaluación. Tenemos un taller para eso en biblioteca también. No aparece en esta jornada, pero si alguien lo quiere solicitar, se puede solicitar. Entonces, dudas, consultas, sugerencias, ¿qué tenemos para las consultas? Profe, ¿Sí? una consulta. Por ejemplo, si encuentro un artículo de investigación en internet, ¿cómo lo cito? ¿Como un artículo de investigación o como o un sitio web? Ah, formato. Siempre ve el formato. Si es artículo, es probable que tenga su formato en PDF, es probable que tenga sus cantidades de páginas. Si estás citando un artículo, es un artículo. Siempre hay que diferenciar en eso. ¿Qué ocurre, por ejemplo? El caso más común es el caso de Cielo. Ocurre muchísimo que como Cielo tiene su formato de HTML, o sea, de página web, la gente cree que al citar los artículos de Cielo lo están citando como página web, pero son artículos. De hecho, veamos el ejemplo aquí. Entremos a lo que es Cielo. Yo tengo aquí un artículo y claro, a primera vista parece una página web y lo citarían como página web y contarían los párrafos para la cita textual y todo eso, pero lo cierto es que es un artículo. Forma parte de una revista, tiene su volumen, tiene su DOI y por tanto ustedes se irían al PDF y en el PDF se fijan ya que su página comienza en la 1450. Entonces al citarlo como artículo, cita textual, agarran la cita, copian y pegan, apellido del autor, año y página. 1451. Tienen que identificar claramente qué fuente de información están utilizando. Si es artículo, es artículo. Independiente si lo tengan en este caso en formato HTML. Si es página web, es página web. ¿Qué ocurre también? Que en una página web hay un documento oficial, por ejemplo, los de los ministerios, a veces hay una página de introducción, pero el documento que ustedes citaron es un documento PDF que estaba dentro de ahí. Entonces no están citando a la página web, están citando al documento. Entonces ahí tienen que utilizar sus criterios para encontrar exactamente la fuente y citarlo como corresponde. ¿Qué otra duda o consulta podrían tener? Aprovechen. Tenemos a 3 Daniela, bibliotecólogos aquí para ayudarme en caso de... ¿Sí? Silvana pregunta que si el título en cursiva es en cursiva o cambió, entre otras dos, tres preguntas que hay en el chat. Sí. Eso va a depender de la fuente de información. Por ejemplo, en los artículos, la letra cursiva se utiliza en el nombre de la revista, no en el título. Pero si no me equivoco, en los libros, la letra cursiva va en el título. ¿Ven? Sí, es un trabajo. Es
ahí se diferencia muchísimo entre cada fuente de información, tienen que saber exactamente cuál. Recomiendo mucho los gestores bibliográficos, en serio les cambiarían la vida, pero claro, va a depender aquí de la fuente de información que ustedes van a utilizar. Otra pregunta, ¿Sí? queda tiempo. Ok, cuando el libro es digital, ¿se cita como cualquier otro libro si está en Google Book, por ejemplo? Sí, libros digitales, algunos tienen su URL. Sí, tienen esta fuente. No se hace distinción. En Vancouver se hace distinción cuando hay un recurso físico y un recurso electrónico. En APAC no están haciendo la distinción. Si es algo electrónico, solamente les piden que coloquen el URL. La idea es que sea recuperable. Entonces es muy probable que si no encuentren un documento en acceso abierto, no valdría mucho la pena colocar el URL si, por ejemplo, ustedes utilizaron la bibliografía digitalizada que tenemos aquí en biblioteca y copian y pegan el link de la bibliografía digitalizada. Nuestra bibliografía pide que se identifiquen como usuarios UCSC, entonces un lector externo no va a poder recuperar ese libro para revisar su cita. Ya. Daniela, ¿Sí? sobre este mismo punto, eh, muchas veces tenemos versiones escaneadas de libros eh, que uno descarga de internet, eh, son, pero son exactamente iguales al libro físico, con páginas, la misma edición. Entonces, podemos tener el libro tanto físico como también como un archivo PDF. ¿Cómo lo citamos? ¿Qué conviene? ¿Conviene tratarlo como un libro físico o como un PDF y con un URL? Eh, bueno, si es, por ejemplo, un libro escaneado, un libro digitalizado, que no sea un libro oficial, porque sabemos que los libros Open Access oficiales tienen un formato que es de la editorial, entonces no se debería colocar el URL de un documento digitalizado, porque ese documento también se podría perder. Ustedes lo tratan como libro físico, o sea, no coloquen ese enlace de un PDF, porque al final el enlace del PDF es muy probable que sufra cambios, que no se pueda acceder bien. Ahí todo depende de si esta información que yo estoy colocando aquí facilitará su recuperación. Muchos consideran que sí, colocar el PDF facilita su recuperación. Pero ¿qué pasa si resulta que el URL fue sacado, la editorial se enteró de que estuvo rondando, entonces sacaron ese libro? Ya de por sí se pierde entonces una fuente. Lo que pasa es que son bases de datos pagadas muchas veces que el También, lector no puede acceder. ¿no? Entonces, yo coloco esto Springen, como aparece ahí, yo tengo acceso al libro Springen y sin embargo el común de los lectores no lo tiene. Claro, Entonces, puedo tratarlo como un libro. cuando ocurre esa situación, la base de datos correspondiente, la que es válida y confiable, va a pedirles que ustedes coloquen el URL. Va a pedirles porque eso permitirá darles a ellos este auge de tendrás que comprarme, tendrás que pagar para leer esto. Entonces sí colocaría el URL. Cuando sabemos que uno se trabaja con documentos externos, uno trabaja con lo que pueda encontrar en Internet, entonces lo ideal es seguir justamente este protocolo. Las Ujú. bases de datos confiables quieren tener también su reconocimiento. Yo digitalicé este libro para ustedes, entonces hay que poner su URL. Lo Ok. importante es que sea recuperable al final. Y será recuperable si es que aquellos que están revisando este libro pagan. Será recuperable sí o sí. Una fuente externa no confiable, siempre está el riesgo de que se elimine, se cambie, se modifique. Entonces, no se debería incluir porque en realidad, en teoría, no estamos usando. Pero pues aquellas que sí están disponibles para la gente, que cumplieron con todas las normas, cumplieron con todas las bases, tiene que colocar su URL Ujú. o dos. Muchas gracias. Otra Daniela, consulta. Sí, Daniela,
Me parece que había otra persona levantando la mano, pero si Sí, no... desaparecieron. Ah, ya. Eh, no quería interrumpir. Primero, felicitaciones porque está bastante interesante la presentación. Eh, pero tengo tres dudas. Y Aprovechémosla entonces. sí, quiero aprovechar el tiempo. Lo primero es algo muy pequeño. Se refiere a una de las diapos que mostraste cuando te referías a los textos que no tienen fecha. ¿Ya? Sí. Señala ahí que la partícula de latín circa, ¿cierto? Que significa Ujú. alrededor o cerca de, em, Aún. por ahí anda. Esa, Sí, esa es. Entonces, dice que APA solicita poner la C, el punto y después el año. sí. Pero cuando veo el blog de Carlos Sánchez, él me menciona que para la fecha inexacta yo tengo que emplear la partícula circa, pero con CA, no solamente la C. Entonces, Mm, eh, tengo la duda si la edición séptima, ¿cómo lo plantea? ¿Con sí, la sigla CA o con la C a secas? ¿Ya? Es un detallito muy muy menor, pero fino, muy importante. Sí, pero es importante, claro. sí, Aunque la Real Academia acepta las dos, ya la C y la CA, pero ¿qué sí. acepta realmente APA? Ya, Apre esa sería la primera duda. prioriza la C. Sí, lo revisé en el manual, prioriza la C. No excluye el CA, pero prioriza la C. Ya. Bueno, no comparto con APA. Creo que debiera ser como usualmente se escribe la sigla ya en otros escritos. Pero bien, la segunda tiene que ver con el tema de los vínculos, de los enlaces. Sí. ¿Conoces una herramienta que sea bastante práctica como para suministrar a estudiantes, por ejemplo, que me permita acortar enlaces? Porque a veces los enlaces son tan largos, ¿ya? Que entorpecen mucho incluso una referencia bibliográfica. Sí. Bueno, yo personalmente busco aquí acortar enlace y encuentro gratis y encuentro quien me acorta el enlace. Fernando, allí un aporte en bit.ly.com puedes ¿Ya? conseguir, puedes acortar. Perfecto. Bitly.com, ¿así? O otro más. ¿Cómo se escribe? Lo anoté en el chat bit.ly.com. Ya, Bueno, eso, aprovechémoslo al tiro para revisarlo. Sí, sí, ya, genial. Sí, es nada lo mal. que muchas veces uno necesita un sitio fiable Sí. y con este dato ya quedamos bien. Y Ese la es Gracias, última fiable, es Mariana. muy pregunta fiable. es Gracias, muy fiable, Mariana. gracias. Sí, La he visto última hartos con este. pregunta sería la siguiente, Daniela. Mira, hay muchos libros digitales suministrados por bases de datos que hoy día nos entregan el servicio a través de un visualizador. Y ese visualizador eh, nos entrega el libro completo, pero no lo pagina, no viene Mm, con paginación. ¿Cómo yo puedo proceder, por ejemplo, en APA, que evidentemente me va a exigir citar la página y cualquier otra norma me va a pedir, ¿cierto?, de dónde estoy extrayendo la información? ¿Cómo se resuelve ese tema que hoy día cada vez es más amplio? Porque cada vez hay más bases de datos, ¿cierto?, que están entregando sus obras con visualizadores sin paginación. claro. Sí, es bastante, bueno, también se ha vuelto un poco común eso de la despaginación por el tema de que se solicita para el momento de citar. Entonces, muchas bases de datos están trabajando con esos visualizadores. No sé si podemos entrar. Bueno, yo siempre voy a recomendar Seabook. No sé si han tenido la oportunidad de ver la bibliografía digitalizada, pero vamos a aprovecharlo.
Usted me comenta que entran a documentos como estos, ven este visualizador. No, no, en bases de datos jurídicas, por ejemplo, no, ahí yo tengo un Mm, libro escaneado y está paginado, sí, hermoso. pero cuando el usuario se enfrenta a, por ejemplo, a una base de datos como Tirant o, o Thomson Reuters. Thomson Reuters es un clásico, ya porque es una base de datos jurídica que presenta los libros en un visualizador, pero a la hora de citar es una complejidad porque si no tenemos el impreso de esa versión, eh, cuesta mucho indicarlo, ¿ya? A veces uno puede decir, citar por párrafo y decir párrafo tanto de la obra, pero Claro. suele ser muy difícil y no sé si APA séptima contempla esa figura, porque si no la contempla, yo creo que la octava versión va a tener que decir Va a algo al tener que, respecto. que complementar algo sobre eso, sí. Mire, honestamente, no sé si lo complementa aquí. No he revisado ese caso particular en los manuales, en el Ok, manual. Podría estar, pero también podría no estar. Como ven, hay muchos, como se ve aquí, hay muchísimos casos con cada una de las situaciones que se podría uno encontrar y aún así no abarcas todas, porque podrías encontrarte con ese mismo caso. como Eh, sugerencia, Daniela, yo no sé si se puede digitalizar la séptima edición y ponerla en ese visualizador institucional, porque haría mucha falta Sería para muy todo el bueno. mundo. Sí. Pero También la versión en español. ¿Sí? la versión oficial es pagada, tengo entendido. Sí, es pagada. Claro, pero entra en el visualizador institucional y solamente lo pueden ver, en este caso, Usuario use. quienes están afectos a ser usuarios UCSC. Eso, Exacto. muchas gracias, Daniela. Sí. Fernando, un poco ¿Sí? para ver si te ayuda, yo creo que en esos casos que no aparece la paginación se utilizaría o se usaría el mismo método que cuando se está catalogando un libro que no tiene numeración, que uno no cuenta los folios. Si son 10 folios, entonces, bueno, tú contarías, a pesar de que no tenga el número, la paginación, se entiende que cada uno de ellos es un folio. Entonces, contaría, si está en la página 3, entonces, bueno, uno, 2, 3, pondría 3. El tema es cómo lo maneja APA, APA, si se coloca página o algo párrafo. parecido, o No, párrafo. O el párrafo, es caso, complicado. disculpe, pero el caso que menciona Fernando es muy común. Muy En el común. fondo tenemos un archivo que es un continuum, ni siquiera tiene Exacto. folio. No tiene Es folio un nada. continuum y uno baja y baja y baja y lo único que es posible es citar el libro completo, pero no Exacto. está editado. No, no es la versión editada del libro Del libro. físico, sino que es simplemente un largo archivo que uno va bajando. Es como volver a la antigüedad y leer un rollo. Un rollo de Exactamente, papel. un rollo, tal Sí. cual. Vamos a Pero averiguar aquí eso, vamos a revisar el la manual. pregunta aquí es, ¿qué han hecho escritores o autores anteriores con esos casos? Porque problema no ha surgido, ¿me explico? No se complica el tema porque igual siguen escribiendo, igual tienen que citar un párrafo que no está numerado y esto va a ser mucho más común en el futuro, pero sería bueno analizarlo porque Sí. se Sí. perdería una cita importante por no saber dónde está. Exacto. Especialmente una cita textual. Sí. Dani, Agustín tiene la mano alzada hace ratito. ¿Sí, Agustín? Buenas, muchas gracias por el taller, muy útil. Bueno, mi duda es que un profesor me indicó que es usar a sangría francesa en una citación en bloque. No sé si esto será desactualizado o tradicional de su institución. Es probable que sea tradicional de sustitución, porque APA usualmente trabajaba con el bloque con todo el margen hacia la izquierda de 1.27. Y ocurre mucho. Te vas a encontrar mucho con casos así donde, porque al final, tal como se va actualizando APA, son usualmente tres grupos los que se preocupan de esa actualización de APA.
Los Ujú. profesores de tesis, en poca medida, porque al final igual muchos no van actualizándose con eso, pero algunos sí. Entonces, si aparece una nueva versión de APA, les llama la atención para después revisar las tesis. Los editores de revista que están trabajando con APA y deciden irse actualizando junto con APA o junto con una norma bibliográfica que se vaya actualizando, entonces siempre van a estar pendientes de eso. Y los bibliotecólogos. A nosotros nos interesa muchísimo cuando se actualiza APA y al tiro vamos a buscar la información. Pero el común de los ciudadanos, de la población, habían muchos que para el año 2021 todavía no sabían que había salido la sexta edición, todavía ocupaban la sexta. Y hay algunos que no conocen estos formatos, porque también hay un gran desconocimiento de las normas, por eso se hacen estos talleres. No es información básica que uno aprende en el colegio o en la universidad, es algo que se solicita a biblioteca para aprenderlo. Entonces, también hay mucho desconocimiento sobre eso. Como yo mencionaba, en este caso, tu revisor es quien manda. Entonces, si él te pide sangría francesa, tendrás que hacerlo con la sangría francesa, una cita textual de ese tipo. Ok. No es la norma, pero también es su norma. Entonces, como revisor, tal vez en algún momento podrían conversarlo y decirle, pero Sí, también se ha hecho toda la vida de una forma, es claro. poco probable que se vaya a adaptar a las nuevas formas. Ahí todo depende de la disposición de quien te esté revisando. Sí, porque bueno, está revisando en esta instancia de anteproyecto de tesis y él es de otra institución, pues yo soy de la Cato, es de otra. Entonces, en algún momento yo podría cambiar eventualmente el formato, digo, la citación. Claro, al final validas a tu revisor, porque es su formato, es su norma el que está trabajando, él revisa el texto y tal vez la misma institución detrás de él se lo enseñó de esta forma, entonces esa es la forma, o tal vez tenga que actualizarse si es que la institución aquí le está pidiendo otra forma. Al final, aquí la dependencia ocurre mucho, sobre todo en cómo va estructurado el texto. Hay mucha diferenciación ahí de cómo se estructura el texto. Norma APA intentó estandarizarlo y está ahí, pero a la mayoría le interesan las citas y las referencias, más allá de la forma en la que se escribe el texto. Y también ocurre por también la comodidad de quienes están leyendo este texto, porque, por ejemplo, yo entiendo que la justificación tiene que ir toda hacia la izquierda, la alineación tiene que ir toda hacia la izquierda, pero a mí me gusta el justificado. Y si yo pudiera leer todos los trabajos justificados, mejor, aunque APA me diga que todo está hacia la izquierda. Entonces, comodidad también ocurre ahí. Ok, Ojalá lleguemos en algún momento a un punto en el que se normalice oficialmente en todas las instituciones y no te toque que en una universidad te lo pidan de una forma, que en otra universidad otra, que en una revista te lo pidan de otra forma, pero es muy difícil. Hay como 300 normas bibliográficas recorriendo por ahí, entre revistas que hicieron su propia norma bibliográfica, entre normas conocidas o no reconocidas, entonces te vas a topar con varias cosas. muchas Daniela, gracias. ¿Sí? en mi caso nada más es una observación que he notado mucho en las referencias de artículos científicos, es el uso de este signo, ¿verdad? Que se utiliza, que es el AMBER, creo que se llama, que es la sigla inglesa para I, que Ampersand. se utiliza indiscriminadamente porque tengo entendido que solo se usa cuando el Eso sí. artículo está en inglés y si el artículo está en español se coloca la I normal. Pero lo he Ujú. visto indiscriminadamente en español, en inglés usan el I en, bueno, menos, ¿no? Pero en el español he visto que lo utilizan muchísimo. Ojo, es como una desorientación que la gente va viendo que está colocado allí y piensa que es parte de la normativa. Y ojo, las revistas lo aprueban porque infinidades pueden revisar Scopus y WOS y se van a encontrar cualquier cantidad de artículos eh, con esta ¿cómo se llama? Con este signo. Y es un poco ¿Se ve, también cierto? para decirles, para terminar la idea, para decirles que también las normas se rompe porque igual el sentido de lo que queremos citar se entiende. Entonces, claro, tampoco es que sea tan estricto de que sí tiene que haber normativa, la hay, pero he visto cualquier cantidad de errores en las citaciones en estas grandes plataformas. Casos y casos. Bueno, sí, APA menciona que este icono, esta letra,
se utiliza, miren, imagínense, se utiliza solo entre paréntesis. Si se dan cuenta, son bien quisquillosos en sus cosas para buscar y generan esta confusión al final en los autores, porque cuándo lo uso exactamente, cuándo no tengo que usarlo exactamente, y de ahí que surgen todas las diferentes ramificaciones que se han encontrado seguramente en diferentes textos, han encontrado de todo, y seguirá pasando porque seguirán habiendo nuevas versiones y nuevas ediciones. En estos momentos le están pidiendo esto. ¿Quién sabe qué ocurrirá para la 8ª edición? Entonces, la idea es que nosotros nos vayamos actualizando como biblioteca y podamos entregarle las nuevas herramientas a ustedes por si acaso si es que alguien se pone muy estricto en la revisión y los rechaza por esto que ha ocurrido también. Seguramente se han topado con revistas que han rechazado por el tema de la normalización, trabajos, que hay tesis que han sido rechazadas por el tema de una mala referenciación. Entonces, tenemos aquí desde Biblioteca las herramientas para ustedes para poderlo apoyar con todos estos nuevos cambios que sabemos que se vienen, que van a seguir existiendo, que van a seguir apareciendo. Entonces, vamos actualizando nosotros también con ese. De hecho, yo partiré a revisar qué ocurre con los textos que ustedes me mencionaban que no tenían la numeración, y deberían tenerlo en su manual, debería ya haber aparecido en APA. Esperemos que lo esté. Debería estar. Gracias, Daniela. Bueno, han salido bastantes consultas, ¿cierto?, con respecto a esta materia. Como bien tú dijiste, aquí en el sistema de biblioteca nosotros estamos, ¿cierto?, abiertos a sus consultas cuando lo necesiten, cuando lo requieran. Esta Daniela ya pusieron su correo electrónico en el chat. Así que, bueno, nos pasamos un poquito de la hora, pero se agradecen las consultas, ¿cierto?, y la motivación que tuvieron en esta presentación. Los dejamos invitados para mañana. Mañana tenemos un nuevo taller que va de la mano, ¿cierto?, con los contenidos del día de hoy, que es sobre el taller de Sotero. Sotero, Sotero, gestor ¿cierto? Gestión bibliográfico. de citas con Sotero, ¿ya? Muy Hubo un bueno. cambio, sí, hubo un cambio de horario, ¿ya? Porque por una actividad, ¿cierto?, a nivel transversal de la universidad, el día de mañana se va a realizar a las 3 de la tarde. Así que están todos invitados nuevamente, ¿cierto?, a inscribirse en este taller y los esperamos el día de mañana también. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Igualmente, chao. Adiós. No olvides seguirnos en redes sociales. Somos Sistema de Bibliotecas UCSC.